Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El nuevo coronavirus, el COVID-19, será la primera pandemia en ser tuiteada, facebookeada y whatsappeada. Este es el primer virus en la era de lo viral digitalmente y eso ha tenido un impacto enorme y novedoso en la manera en la que el mundo se ha enfrentado a una amenaza que ya en el pasado con otras pandemias hemos tenido que padecer. Afortunadamente en Colombia, al ser uno de los países donde el virus llegó relativamente tarde, tenemos ya modelos de cómo han hecho otros países para enfrentarlo. Por un lado están los casos asiáticos, digamos China y Corea del Sur. Reacciones drásticas y draconianas, reducción del contacto humano, cuarentenas obligatorias, una modificación enorme de la vida cotidiana. También a un costo enorme. China perderá probablemente más de un punto de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eventos cancelados, actividades pospuestas, libertades cortadas. Los resultados en ambos países son hasta ahora positivos en cuanto a contener el coronavirus. Ambos países están reportando cada día menos casos confirmados. Por otro lado están los casos de Italia e Irán. Al principio fueron laxos y lentos, mientras en Italia se multiplicaban los casos, la semana de la moda en Milán seguía como si nada. En Irán las fallas de información han sido preocupantes. Los resultados en ambos países son muy negativos, tanto que Italia se está pareciendo ahora a China. Partidos de fútbol sin público, restricciones de la movilidad para toda la zona del norte de ese país. Entre estos dos espejos tiene que tomar partido rápidamente Colombia a su manera y con sus capacidades. Hasta el momento, creo, es mi impresión, hemos optado por irnos por la vía italiana, la vía más latina. Las consecuencias de esta decisión, que tiene que seguir siendo discutida, las conoceremos en los próximos días. Aquí arranca Zona Franca. Volvemos al coronavirus, volvemos con nuestra viróloga de cabecera, con Fernanda Gutiérrez, quien además de ser una profesional capacitada para poder entender todo lo que está pasando, tiene muy buena onda y es una gran conversadora. Por eso tiene un programa en la radio. No puedo creer que esta sea la tercera vez que usted viene acá y yo no le haya preguntado antes por su programa de radio. Usted no se tiene que hacer la cuña. Yo tengo un programa de radio en Javerian Estéreo. Y es un programa de entrevistas que pasa a las 8 de la noche de lunes a jueves y se llama Bitácora. Hablamos de temas científicos, hablamos de temas sociales, hablamos de manera seria pero no acartonada. Esa es la propuesta. Perfecto, es la propuesta para aquí también. Y obviamente cuando hay pánico, hay pandemia, ¿uno a quién llama? ¿A un filósofo? Así es. Andrés, muy buena decisión. Yo creo que sí, no, y creo que hay una cantidad de decisiones filosóficas, de dilemas difíciles de responder en este momento. Andrés Mejía, además de ser filósofo, ha seguido la bolsa y los mercados por, ¿qué, 15 años? Más o menos 15 años llevo metido en ese tema, sí. Es panelista de Blue Radio y es el autor, editor, dueño y fundador del blog Descartes en Bata. Así es. Que tiene análisis de los eventos diarios, análisis muy refrescante y original. Andrés, es un gusto que esté por acá. Muchas gracias. Yo vine a escuchar a la doctora, sobre todo. Y hacerle preguntas. Usted me va a ayudar porque los filósofos hacemos muy buenas preguntas. Es lo único que hacemos. Supuestamente. A ver, y entonces yo ponía como... Ya hemos hablado de qué es el coronavirus, cómo se transmite, cómo ha ido, ¿no? Entonces ya nos llegó y ahora nos estamos preguntando un poco cómo estamos haciendo aquí en Colombia, qué tenemos que hacer aquí en Colombia. Hoy tenemos la cancelación del evento del Banco Interamericano de Desarrollo. Para darle un poquito de contexto, era el gran evento de despedida de la presidencia de Luis Alberto Moreno, el colombiano que más alto ha llegado en la burocracia internacional. Iba a ser, es el final de su presidencia, iba a ser el evento aquí en Colombia, en su hogar, y tuvo que ser cancelado. Lo anunció, de hecho, el presidente de la República, quien se considera como parte de la camada de Luis Alberto Moreno del BID. Ante alerta en creciente número de países por COVID-19 y extremar medidas en el país, acordamos con el directorio del BID, en realidad lo decidió el directorio del BID, postergar la asamblea para septiembre. Asamblea es oportunidad única para Colombia, pero circunstancias nos obligan a velar por la salud y la seguridad de los colombianos. La postergación aparece ahí tal vez como una medida intermedia, ¿no? Para no anunciar una cancelación definitiva y de todos modos mantener la esperanza en que se realice el evento, que en particular la ciudad de Barranquilla tenía un gran interés en que
en ser el anfitrión de este evento, pues por todos los beneficios que esto trae a una ciudad. Yo pensé mucho en la cuestión de la Asamblea del BID en los últimos días, porque pues en el país estaba el dilema de si esto se iba a realizar o no, y creo que independientemente de cuál hubiera sido la valoración científica sobre si se debía o no hacer, políticamente era muy difícil continuar con esa reunión. A ver, pues es una decisión que se toma realmente en Washington más que en Bogotá, ¿no? Me imagino que... Pues... Y lo digo políticamente en sí, general, en todas las dimensiones, en Bogotá, en Washington, en todas partes. Además, creo que es bastante factible también que a los que fueran a participar, a los participantes de la Asamblea del BID, les diera un poco de temor verse obligados a tener que asistir a una conferencia internacional cuando lo que está pasando en todo el mundo es que se están cancelando todo tipo de reuniones y encuentros. ¿Pero el COVID le va mal en Tierra Caliente o no? Pues no sabemos, la verdad, si le fuera tan mal no había llegado a Brasil y Argentina en esta época que todavía están en verano. Lo que está bonito es lo poquito que le ha llegado a África. Eso es bien bonito. Para los estudios en epidemiología es interesante porque generalmente África es una región que es susceptible y mucha gente considera que los virus salen de África o hay varios virus que han salido de África. Entonces, África es una región que uno no pensaría que no está, pero lo estamos viendo poquito. Es decir, todavía no lo tenemos punticos rojos en los mapas de epidemiología. Cierto. No. Entonces, eso está bonito, pero nadie se está arriesgando a decir que no es de clima caliente. Lo que sí se están arriesgando a pensar es que cuando llegue la época de verano en los países de la zona norte, la epidemia va a caer. Que es como caen en general todas las epidemias de gripa. Sí, en los picos epidémicos, las epidemias hacen así montañitas y caen en cierto momento, entonces calculamos que para junio, julio la cosa ya tiene que estar bastante más calmada. Pero entonces, venga, yo decía al principio que aquí hay que escoger entre dos modelos, ¿no? El modelo chino, donde pues no hay democracia, es un Estado comunista, la libertad individual depende de la voluntad del Estado, y se cortó en gran medida la libertad individual de millones de personas. La provincia de Hubei, donde se originó la epidemia, tiene cerca de 50 millones de personas y la pusieron en cuarentena en las primeras 2 semanas. Y entonces yo traigo estos son los datos de la página que todos hemos estado consultando, de Johns Hopkins University. Y entonces las dos líneas, la línea de arriba son los infectados, esto es acumulado, ¿cierto? Infectados acumulados en China a lo largo de enero hasta marzo 10, hasta hoy. Y entonces fíjese que usted tiene hasta hoy más o menos 80.800 casos, que es muy parecido por 2.000 y pico de casos que aparecieron nuevos desde el 28 de febrero, en las últimas casi 2 semanas. En cambio, en el resto del mundo, usted tiene una curva muy distinta y ese podría ser tal vez el caso de lo que está pasando en países como Italia. China ya logró controlarlo, está empezando a aplanarse, es decir, hay cada vez menos casos nuevos y uno en el futuro podría pensar que esto se va a estabilizar en el largo plazo, ¿cierto? Que va a bajar. Que va a bajar. No se estabiliza, baja. Baja. Y entonces, en cambio, en el mundo, desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo, pasamos de 5.300 casos a 37.800 casos, la mayoría de esos en Europa y Oriente Próximo, Irán. ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué nos llama la atención? Pues porque hay que dejar de saludarse, encerrarse entre la casa. Claro, llegó. La discusión eso venía, es decir, no estamos diciendo nada diferente a lo que habíamos esperado, que iba a llegar. Está llegando. Ya se salió de China, está entrando, entonces la curva empieza en ascenso en el resto de los países y vamos a tener lo mismo que en China, pero un poquito más retrasado. Y entre más mantengamos los parámetros y los patrones que estamos haciendo de contención, el plan de contención, es tratar de que sea un poco más estirado, ¿cierto?, el tiempo, para que no sea una cosa que le caiga a todo el mundo al tiempo. La propuesta es, entre menos nos infectemos o entre más nos demoramos en infectarnos, más tiempo va a tener el mundo para adaptarse, las respuestas inmunes para funcionar y sobre todo el sistema de salud no va a colapsar. Esa cuestión de ir prolongando un poco ir bajando un poco la velocidad del contagio, creo que no se nos había pasado por la cabeza a ninguno de los que no somos expertos. Lo vi hoy en una revista internacional que comparaba una gráfica, una curva de lo que habría sido un contagio muy rápido y una un poco más plana, como lo está diciendo la doctora,
Y lo interesante de este razonamiento es que probablemente el número total de infectados en ambos escenarios sea el mismo, que no se trata de reducir en total, en valores absolutos, las infecciones, sino su velocidad, principalmente en lo que yo leí hoy, para disminuir el impacto sobre el sistema de salud. A mí me sorprendió ver hace unos pocos días a un médico italiano, una persona de alto nivel en el sistema de salud de allá, diciendo tenemos pacientes que deberían estar en cuidado intensivo y que los estamos atendiendo en los pasillos del hospital, no tenemos suficientes ventiladores, no tenemos suficientes equipos, en fin, probablemente para tratar de disminuir esa presión también. No sabía el elemento que explica la doctora también, y es que eso permite ir creando una respuesta inmune también a la amenaza. A la amenaza. La curva de Italia es muy distinta, ¿no? A esta que vimos de China, que se empezaba a aplanar, subía rápido al principio, pero se empezaba a aplanar. En Italia estos son los nuevos casos reportados todos los días. Y entonces aquí hay un dato interesante que sacó de la BBC, y es que el primer caso en Italia se registró el 31 de enero y los dos siguientes se demoraron hasta el 20 de febrero, a propósito de la situación en la que estamos aquí en Colombia, donde la semana pasada tuvimos el primer caso, al día siguiente los otros dos, ¿cierto? Y a partir de ese momento, hoy estamos a miércoles. Silencio. Silencio, un silencio inquietante, que es tema de conversación. A usted la llaman todas sus amigas. En los últimos 3 días Italia está registrando más de 1000 casos al día, nuevos. Que la llaman sus amigas y usted ¿qué les dice? Tranquilas. No, pues la gente está preocupada porque nosotros somos un país endémico de gripas. Entonces tenemos varios virus en el ambiente. Entonces hay personas que tienen gripa. Y obviamente ahorita cualquier estornudo se llama coronavirus. Entonces la gente dice, Brut, ya me dio. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pero pues el sistema de salud está listo y están muy preparados todos para recibir los procesos serios y graves, pero las gripas comunes y corrientes las tenemos que manejar en la casa. Pero entonces venga, porque la pregunta sí es entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que encerrarnos para tratar de prolongar, digamos, de volver más lento el esparcimiento inevitable del virus, o tenemos que dejar que llegue, que nos pegue y nos recuperamos después? No, la propuesta es, si usted está sano, viva tranquilo, siga sus actividades y no se preocupe. ¿Usted da la mano? Yo le doy la mano. Yo no tengo beso? problema porque yo tengo una manera un poquito diferente de pensar, pero en general la propuesta, y es la propuesta, perdóneme que le diga, la propuesta es, si está sano, quédese tranquilo. Si está infectado, quédese en su casa. Porque cuando se queda en su casa está evitando 2 cosas. La primera, esparcir el virus por la ciudad. Sí. No vale la pena que usted tenga el virus, es decir, no es justo para la sociedad tampoco que usted tenga el virus y salga a poner, no, eso no puede pasar. Quédese en su casa. Y además, quédese en su casa cuidándose la gripe y mejorándose, porque quedarse en su casa implica mejor cuidado, una mejor alimentación, un descanso, y eso le va a ayudar a mejorarse. Entonces, si tiene la infección, quédese en su casa. Si no la tiene, salga tranquilo. Si tiene la infección y tiene que salir de su casa por alguna urgencia, póngase un tapabocas para evitar botar el virus. Pero no se ponga un tapabocas si está sano porque piense que va a evitar el virus que le entre. Esa propuesta ya tenemos clara que tampoco es. Y váyase para el hospital una vez esté realmente enfermo. La gente dice, pero ¿cuándo es el momento en que ya estoy enfermo? Porque yo ya me siento muy enfermo. Uno sabe cuándo está realmente enfermo. Estaba circulando por ahí un video que decía que si usted se levanta, quiere saber si está enfermo, se levanta por la mañana y tome una bocanada de aire y déjela aguantar 15 segundos en sus pulmones. Si no siente nada, está sano. No sé, yo creo que cada uno sabe cuándo está enfermo. Y probablemente uno, me imagino yo, oyendo estos consejos, uno debería tratar de no congestionar el sistema de salud, que va a estar ocupadísimo. ¿Perdón? Usted me dio la mano. ¿Cómo no? Yo le di la mano y yo tan pronto llegué, la doctora también me dio la mano, eso me tranquilizó mucho. Yo sí confieso que yo he evitado dar la mano pues fuera de estas 2 ocasiones, a lo largo del día de hoy, a lo largo del día de ayer. El consejo que sí no pienso adoptar es el del saludar de puñito, que fue un consejo de la rueda de prensa, del presidente del ministro de Salud, porque pues me parece un poquito el ministro de Salud que decía, no hay que tocarse la nariz, no hay que tocarse los ojos, no hay que tocarse la boca. Eso no es voluntario, uno lo hace sin darse cuenta.
Pero yo, de nuevo, supongo que es muy importante que si se trata de personas que no estén en una situación especial de riesgo, pues tratar de no ir a las instituciones hospitalarias porque van a estar muy ocupadas con las personas que sí necesitan esa atención. Juanse, tengo a Kelly. Entonces, ahorita vamos a tener comunicación con alguien que está en Shenzhen, una colombiana que está radicada ya hace más de 8 años, para que nos cuente un poquito cómo está la cosa ahora en esta segunda ola, que ve que en China las cosas están estabilizándose, en cambio en Europa se están enloqueciendo. Yo hice unas proyecciones y la última vez que las mostré me regañaron, porque la pregunta que todo el mundo quiere más o menos entender es cuál va a ser la magnitud de esto en Colombia, ¿cierto? Ya me está haciendo ojos, pero se las voy a poner igual. Entonces, si Colombia fuera como China, ¿cierto? China tiene una población de 1.400 millones de personas. En China este dato está un poquito desactualizado porque la puse la semana pasada, pero es más o menos 80.000 personas. Hay 80.000 personas con contagio, eso es el 0,005% de la población. Si esa situación en China la trajéramos a Colombia, ¿cómo se vería? Este es el ejercicio mental que les propongo. Colombia, con una población de 48 millones de personas, tendría un contagio de 2.400 y 48 personas muertas. Si fueran las mismas tasas, si fueran ¿no? las mismas asumiendo tasas, que se fueran las la mismas misma tasas. tasa de contagio. Pero yo me pregunto, no tengo la respuesta para esto, pero como usted me trajo para hacer preguntas, es si las tasas en cada país dependen también de factores propios de cada país, idiosincráticos de cada país. El sistema de atención de salud. Sí, o por ejemplo las condiciones de vida en ciudades muy pobladas. Las condiciones previas de salud de la población a la que le llega la esto, cantidad de pruebas hechas en cada país. Sí. ¿Puedo hablar? No. No. La discusión es, el sistema de salud es evidente, claramente está listo para recibir a los enfermos, pero no puede evitar que le llegue la infección. Y lo mismo pasa, el sistema de diagnóstico puede mostrarnos lo que tenemos, pero no evita la infección. Entonces, las propuestas que usted tiene ahí, la pregunta suya, Andrés, tiene toda la razón. Las condiciones, el medio sí cambia. La posibilidad que el virus infecte más o infecte menos. El hacinamiento cambia, el hacinamiento, las condiciones de salud, la educación, la alimentación, todo eso hace, porque yo he dicho siempre que para que haya esta infección, una infección tiene que haber 3 factores, el virus, el medio y el huésped. El virus está llegando, ya lo estamos teniendo. El huésped somos nosotros, que todos estamos susceptibles, pero el medio es distinto, porque por eso me pregunta usted que si está más caliente la cosa puede cambiar. Yo le digo si está más hacinado puede cambiar. Entonces hay muchas cosas que hacen claro, que sí pero sea digamos, yo quiero es más o menos entender si estamos viendo una situación en la que vamos a tener 2.000 contagiados o 20.000 o 200.000. Mire, yo le digo una cosa, si llegamos a tener eso que usted muestra, de 2.400 contagiados y 48 muertos, tenemos que estarnos preocupando por otras cosas en la vida. ¿Cuántas personas no se mueren de dengue en este país? ¿Cuántas? Muchas más, pero muchas más. La muerte por dengue, es decir, tenemos problemas muchísimo más serios. Ya hay más de 48 muertos en este año de dengue. Claro, pero claro, es decir, es un problema mucho más importante y es increíble que nosotros, es decir, yo no voy a decir, y lo hemos dicho todo el tiempo, toda muerte es valiosa y toda muerte es importante y tenemos que evitar las muertes a toda, pero desafortunadamente tenemos un ciclo de vida en donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos algún momento. Entonces, si son 48, la misma influenza mata a mucha más gente. Entonces, con esos datos suyos, yo no entendería por qué nos estamos preocupando. ¿Y por qué estamos haciendo tantos programas? Exactamente, yo no entiendo. Vamos a ver, tal vez nos lo preguntaremos en el futuro. Me voy a la pausa, por ahora ya estamos en lo que estamos, volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la llegada del coronavirus a Colombia, de su llegada y de su aclimatamiento a nuestro trópico colombiano. 3 casos todavía desde la semana pasada, hoy es martes, son las 9:28 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Háganos sus preguntas, lo que sea. Para que las conteste Fernanda, que es la que sabe. Francamente, coronavirus, ahí los leemos en Twitter. Quiero hacer contacto ahorita con Shenzhen, China. Shenzhen queda al sur de China, muy cerca a Hong Kong. Allá está Kelly Díaz. Kelly es colombiana, es empresaria, está radicada hace 8 años allá. Es madre de familia, una madre que todavía no ha podido enviar a sus hijos al colegio todavía, porque todavía no hay colegios. Kelly, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal?
Bien, bien, por aquí esperando todavía que todo se solucione. Bueno, entonces hablábamos un poquito ahorita antes de la pausa, ¿cómo había sido un poco la modificación de la vida de ustedes en los últimos 2 meses? Y hubo una etapa como de máximo confinamiento y ahora las cosas están mejorando. ¿Me puede contar como rápidamente cómo ha sido ese tránsito? Bueno, sí, hace más o menos ya casi 2 meses de que nos dejaron en cuarentena total. Nadie salía, todo estaba cerrado, nadie podía salir de sus conjuntos. Si tú salías por cosas extremas tenías que utilizar un tapabocas. Hace un mes atrás más o menos empezó la gente a salir, pero entonces empezaron a haber ciertas restricciones. Por ejemplo, tú no podías no puedes ir a hacer la visita a nadie, solamente entran a los conjuntos residenciales, la gente que vive ahí. Hicieron un censo como por los teléfonos, escaneando un código, y en ese censo te preguntaban si habías salido de China, cuánto tiempo habías estado por fuera, si habías viajado dentro de China durante este tiempo. Si habías salido de China, te tocaba quedarte 14 días en casa sin poder salir. Después de los 14 días te permitían salir, pero pues ellos han estado pendientes por el teléfono, porque en cualquier lugar que tú vayas tienes que escanear un código y ese código te dice dónde has estado todo el tiempo. Hace 2 semanas todas las empresas de oficinas empezaron a trabajar, entonces todas las oficinas tuvieron que hacer una lista con sus empleados. Los empleados tenían que llenar unos datos que eran prácticamente los mismos datos y las oficinas tenían que tener ciertas reglas para funcionar, como tenían que tener tapabocas todo el tiempo, tienen que tener antibacterial todo el tiempo. Solamente pueden entrar a las oficinas la gente de la oficina, no permiten a ningún visitante entrar. Y usted me estaba diciendo que la situación se estaba normalizando, digamos, y había mejorado mucho, pero haber mejorado mucho no significa, digamos, que cosas básicas que cambian la cotidianidad, como que los niños vayan al colegio, se estén haciendo todavía. No, el colegio, la verdad, tienen pronosticado hasta abril. En abril piensan mirar si se pueden hacer las clases o no. Lo único que no está en este momento trabajando es el colegio, porque pues es con niños. Entonces casi toda la industria está al 80%, pero los colegios estamos totalmente cerrados. Y usted, que me imagino que usted habla con sus familiares o con sus amigos aquí en Colombia y ve que estamos aquí enfrentando de una manera distinta, digamos, que la llegada del virus. ¿Qué piensa usted o qué le dicen, qué surge como de esa divergencia de miradas? La verdad es difícil porque lo que yo veo es que hay muy poca comunicación real de lo que pasa. Entonces son cosas muy sencillas para prevenir, pero las están volviendo como generando pánico, y claramente es algo que todos nos tenemos que cuidar y que todos tenemos que compartir como las mismas ideas, pero hay mucho pánico dentro de todo lo que está pasando y dentro de lo que supuestamente pasó en China, que no fue tan preocupante en realidad. Y para adelante, entonces, a usted le dicen que hasta abril los colegios, más o menos cuando se planea que ya la cosa, porque cada vez hay menos casos, que la cosa pase y se olvide de este coronavirus hasta que llegue el próximo. Mira que yo estuve hablando con unos amigos chinos que yo tengo, cuando pasó en el 2002 lo de SARS. Ellos dijeron que se demoró casi 6 meses para volver a estar como al 100% la vida normal en la ciudad. Entonces ellos en realidad presupuestan casi 6 meses, digamos que para mayo, para junio, todo vuelve a estar como normal. Y Kelly, para cerrar, y le agradezco mucho que se haya conectado, allá son las 10:30 de la mañana en Shenzhen, una ciudad de 12 millones de personas. Para cerrar, quería preguntarle qué ha pensado. Al principio de esto se dijo, no, es la China es el lugar más peligroso. Desde Colombia mandamos un avión y todo para recoger a unos colombianos que estaban en Wuhan. Usted, viendo lo que ha pasado en Europa, ¿se siente ahorita más tranquila allá de lo que estaría aquí en Colombia o en otro país? Totalmente. Aquí las normas de seguridad que se tomó frente a eso fueron súper buenas.
todo lo que han seguido haciendo, como el gobierno ha manejado las cosas, ha sido de mi forma de ver, ha sido excelente. Cuando lo del avión, yo fui una de las personas que dije que así yo tuviera la oportunidad, yo no viajaba porque yo me sentía mucho más segura aquí. Entonces, digamos que yo creo que lo que hizo China está bien. Creo que Europa tiene que seguir muchas de las cosas que China hizo, que a pesar de que fueron como que generaron pánico, como el cierre de una ciudad, fue lo mejor que pudieron hacer para no contagiar tanta gente, porque aquí somos muchísimas personas. Kelly Díaz está en Shenzhen, en China, es colombiana. Muchas gracias por haber hablado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti por la invitación y por dar la oportunidad para los que estamos acá podamos comunicar qué es lo que realmente pasa. Muchas gracias, Kelly. Y entonces, ¿usted nos ve adoptando el modelo chino? No, es que es muy interesante. Fíjense que nosotros somos un país bastante legalista y eso está bien, por supuesto. En China se hicieron cosas e incluso me parece que en Italia se están haciendo cosas que yo no estoy seguro, habría que consultar a un experto, si en Colombia se podrían hacer. Pienso en esto, cuarentenas. Entonces a usted lo ponen en cuarentena y lo meten a un cuarto de un hospital, no sé, porque llega, por ejemplo, en un avión del exterior y tiene una temperatura un poquito alta, lo ponen en cuarentena. Usted se está unas horas en cuarentena, se para y dice, me quiero ir. Le dicen, no, usted no puede salir. Usted pregunta, ¿yo tengo alguna medida restrictiva de la libertad? Es decir, ¿hay alguna orden de captura, algún juez, algún fiscal? No. Dice, no, es que es una cuarentena. Entonces usted llama a su abogado que va a un juzgado con un recurso de habeas corpus y dice, liberen a este señor que está ilegalmente detenido aquí. Eso por un lado. Por otra parte, si llegara a surgir la necesidad o la idea o la propuesta de aislar regiones del país o de inmovilizarlas como se hizo en China y se está haciendo en algunas partes de Italia, yo no estoy seguro de que ni siquiera bajo la figura de un estado de excepción como el estado de emergencia económica y social ecológica se pudiera llegar a semejante limitación de los derechos de las personas, de la movilidad o que nadie puede salir de Hoy afortunadamente no trajimos un abogado al panel, no pero siempre tiene que haber abogados. Por si viene alguno mañana... Pero a propósito del legalismo colombiano, yo escuché una anécdota hoy de una persona, un usuario de Twitter, a quien conozco, Camilo de Guzmán, que venía entrando por inmigración en El Dorado, y contaba que un funcionario del sector salud iba pasando con el mismo esfero y una planilla pidiéndole a uno por uno a todos los viajeros que entraban que firmaran que no tenían el virus. O con el mismo esfero. Con el mismo, eso sí es una oda a nuestro legalismo. No, porque es que aquí el legalismo nuestro no solo se manifiesta para cosas como las que acabo de decir, sino que nosotros creemos que los problemas se resuelven por la vía de los recursos legales. Entonces usted firme bajo la gravedad del juramento, es decir, que si usted está diciendo mentiras puede incurrir en prisión de que no tiene el coronavirus, cosa que es completamente absurda. Con el mismo esfero, Andrés, con el mismo esfero, pero además firmaron... es que usted puede tenerlo y no saber que lo tiene. No necesariamente está incurriendo en un delito. Usted puede tener en la fase de incubación, no tener síntomas, en fin. Entonces, es un recurso que es un poco curioso. Pero aquí definitivamente sí hay dos aproximaciones frente a la epidemia. ¿Y a usted le parece que es excesiva un poco la opción que tomaron los asiáticos o algunos asiáticos? Pues a mí me parece un poquito grave, pues no grave, la verdad, una decisión extraña la de tener a los chiquitos sobre todo sin colegio, porque ya tenemos claro que la epidemia no golpea mucho a los chiquitos. Sí. Los chiquitos son los que, es decir, los niños de colegio son donde menos se ha visto y el impacto epidemiológico menos fuerte ha sido, no hay ni muertes por niños, dicen que son portadores, los niños son portadores de todo, inclusive del amor, de todo, no hay discusión. Entonces, pues tenerlos a ellos me parece que frena mucho al país, porque la pobre mamá se tiene que quedar, entonces no va a trabajar, entonces empiezan a frenar todos los procesos normales del país y dificultan las cosas. Para una población que no lo necesitaba, que yo considero que no lo necesitaba tanto, entonces a mí me llama la atención que en este momento todavía los colegios y las universidades estén más frenadas, sea lo que esté frenado. Yo hubiera esperado que ellos estuvieran más fácil
liberados. A ver, pero entonces en Estados Unidos se han cancelado festivales de música, se ha cancelado... Las universidades. Y las universidades también. La Universidad de Nueva York... Bueno, vi que la Universidad de Cornell, la Universidad de Tufts, si no estoy mal, Harvard, o no sé si todas o algunas de las actividades, están mandando a todos sus estudiantes y a todos sus profesores. Vi una de estas universidades que acabo de mencionar diciendo oficialmente que desde aquí al final del semestre todo se hace por vía remota, todo se hace por plataformas tecnológicas. ¿Qué tal que esta sea la manera de hacer la transición a definitiva? De pronto sale algo, claro, de pronto sale algo bueno de esto, ¿no? Y no volvemos más uso después. claro, más uso de plataformas. No volvemos al colegio, ni a la universidad. No volvemos. Yo sí espero que vuelvan aquí. Hacer el programa desde la casa es muy difícil. Yo me voy al corte. Nosotros nos vemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del coronavirus, cómo reaccionar en Colombia. Hay que tomar medidas más drásticas, lo estamos haciendo bien como vamos. Creo que eso es lo que usted dice, ¿cierto? Vamos bien. Yo creo que tenemos la información clara, yo creo que estamos cumpliendo lo que nos están proponiendo, estamos en el periodo de contención y lo estamos haciendo bien. Yo no dudo que sí. Y entonces yo voy a apartarme un segundito de esa discusión para hablar de los temas económicos que usted ha seguido tan de cerca. Ayer fue un día negro, como no se veía hace... Desde el 2008. En Colombia desde el 2008. Bueno, y en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de Nueva York, desde el... Y Ecopetrol no caía 20%, tanto, es decir, creo que nunca había caído tanto en bolsa. No lo sé, en cuanto a la acción de Ecopetrol no lo sé, pero sin duda es una caída absolutamente impresionante. O sea, el 20% de la pérdida de valor de mercado de una empresa en una sola jornada es algo que no solamente es impactante y que lo vamos a recordar mucho tiempo, sino que le muestra a usted la dimensión y la irracionalidad del pánico. Eso no tiene ninguna justificación real ni ninguna justificación en lo que los economistas llaman los fundamentales de la... ¿Perdón? Compró acciones ayer. No, pero es que no tengo con qué, pero unos pesitos por ahí tendrá para... Ahora hablamos y le propongo algo. Pero fíjese cómo fue la expansión del pánico ayer. Es normal que ante una circunstancia como esta, y es normal también que dado el hecho de que en particular el mercado de acciones de Estados Unidos viene en un rumbo de ya muchos años de ascenso, pues es normal que en algún momento haya una corrección y a veces estas cosas son de alguna manera pretextos para la corrección. Pero ayer definitivamente al mercado se le fue la mano y de alguna manera mostró que el pánico se contagia tal vez incluso mucho más rápido que lo que se contagia el virus. Venga, yo le pongo precios a hoy de petróleo y dólar, que es la relación inversa que afecta a nuestro país. El dólar hoy bajó ligeramente, cerró en 3.780. 762, último cierre. Cuando yo la lo cotizaba de mañana, no sé... Ahora la podemos mirar. El dólar rebotó, el petróleo rebotó un poquito, pero la recuperación parece ser una recuperación lenta. Sí, porque lo del petróleo es un poquito más serio, porque en el petróleo sí está ocurriendo una sacudida, no al nivel psicológico del pánico, sino al nivel de los fundamentales. Sí. Esa cuestión que se ha oído mencionar en los medios en los últimos 2-3 días de una guerra de precios en el mundo de los grandes exportadores del petróleo y los dos grandes que son Rusia y Arabia Saudita, eso sí es una modificación fundamental de la estructura del mercado de petróleo y entonces eso sí amerita una corrección fuerte del precio. Para no mencionar el hecho de que el petróleo es un bien cuya perspectiva en el largo plazo de todos modos es negativa porque la humanidad está metida de lleno en la sustitución del petróleo. Y entonces vuelvo al tema de coronavirus. Se ha hablado mucho de la cantidad de pruebas que hace un país, porque la cantidad de pruebas que hace de alguna forma tiene una relación con la cantidad de casos que detecta, ¿cierto? Usted, creo que si no hoy o en otra ocasión decía, hay muchos casos que pasan sin ser detectados porque no se prueba la cantidad de gente que los tiene y es una gripa que nunca se vuelve grave, como en el 80% de los casos del COVID-19, ¿cierto? Estuve mirando ahí una comparación de pruebas hechas por país. ¿La tienes ahí, Juanse? Entonces, Colombia
entiendo yo de los datos que he podido sacar del Ministerio de Salud, ha hecho 145 pruebas y ha encontrado 3 casos positivos. Obviamente los casos positivos fueron los que llevaron a muchas de las otras pruebas, personas cercanas a esas. Estados Unidos, que dicen ha hecho muy poquitas pruebas, ha hecho menos de 5.000, 4.300. El Reino Unido 24.000, Corea del Sur más de 100.000. Y aquí la relación de casos. Leía yo que Estados Unidos es uno de los países que menos pruebas por cada, la proporción de sus habitantes ha hecho, y que eso es preocupante, y que lo que hay que hacer en este momento es estar haciendo pruebas para evitar y para poder contener que se esparza la epidemia. Pues en Estados Unidos la capacidad de hacer esas pruebas es mayor que la que tenemos aquí. Son pruebas de biología molecular que implican coger la muestra de la persona que está con la duda, una muestra de garganta o muestra de hisopado de nariz, y a ese sacarle el virus, y al virus coger y buscarle un segmento del ácido nucleico e identificarlo. Porque inicialmente... O sea, no es como meter el moco en una sustancia y que salga azul. No, de color verde, azul, no. La cosa, si la quiere más amplio, empieza por un panel de infecciones respiratorias. Nosotros tenemos virus todo el año, entonces tenemos influenza, tenemos sincitial respiratorio, tenemos parainfluenza, tenemos metaneumovirus. Entonces, lo primero que podrían hacer normalmente en un día no COVID es un panel en donde uno le hacen 8 pruebas simultáneas. Y en esas 8 pruebas simultáneas de pronto sale positivo para coronavirus, pero no le están diciendo que es positivo para el COVID. Entonces, para ya irse hacia la prueba específica para el COVID, tiene que hacer esta prueba de biología molecular que amplifica un segmento del genoma del virus. Y esa amplificación es pues una prueba de PCR que implica un laboratorio que tenga una capacidad... Claro, es una prueba costosa, es una prueba que no hace todo el mundo. ¿Cuántas pruebas podría hacer Colombia? Y no se hacen pruebas de rutina a la lata. Es decir, no es un kit de prueba. Pues es necesita un kit, una kit sí, con una persona. Sí, necesita una persona, pero esa persona se puede demorar bastante rato para hacer poquitas pruebas, y por más de que lo haga a marchas forzadas, la cantidad de personas que quieren hacerse la prueba ahorita no da abasto las personas que lo están haciendo. ¿Y por qué no lo pueden hacer en cualquier laboratorio? Porque necesitan laboratorios que tengan controles de seguridad biológica. Me refiero a que las muestras, como estamos ante un virus nuevo y una epidemia, nadie se está exponiendo a la presencia de, pues, a contagiarse, motivo por el cual los laboratorios en donde se hacen las pruebas son laboratorios que tienen unas condiciones de seguridad más estrictas, y eso hay poquitos en el país. Pero mire que esa explicación me parece muy importante. Yo no tenía la menor idea de cómo se hacía la prueba, y he hablado con mucha gente y he escuchado mucha intranquilidad entre la gente. ¿Por qué no nos están haciendo más pruebas? Como si eso fuera una cosa, como que usted camine por la calle y le pongan un aparatico, o que fuera un test sanguíneo, o una cosa como la que decía usted ahora, que uno revuelve un poquito a ver si se pone azul o si sale una rayita azul en un palito. Exacto. No es tampoco una cosa tan fácil, y eso también debería considerarse al momento de debatir qué tanto se está haciendo esta prueba o no. Porque hubo un relato hoy de una persona que dijo: yo acabo de volver de, creo que salió en Caracol, ¿no? Que fue al hospital, fue a la Santa Fe y dijo, háganme la prueba, yo acabo de estar en España o en alguno de estos lugares y me siento enfermo, tengo síntomas, háganme la prueba. Y no se la hicieron, y eso generó, digamos que, dudas acerca de qué tan bien preparados estamos y nuestro sistema de salud está preparado. Usted dice, nuestro sistema de salud está preparado. Pero la verdad es que ante estas situaciones en donde todo el mundo quiere hacerse la prueba porque se siente mal, en un país donde hay endemia me refiero a que hay gripas, hay mucha gente que tiene gripa ahorita, y no toda esa gente que tiene gripa tiene el coronavirus. Entonces, la cantidad de gente que llega a hacerse la prueba... ¿Se está muriendo de gripa normal? Nadie pues está muriendo. ¿No? ¿Cuántos se mueren de gripa normal al año en Colombia? La influenza es el virus que más se asocia a mortalidad, y tiene una mortalidad que es variable dependiendo de la cepa que está circulando. Pero por ahí... No sé, yo creo que 20.000 por ahí personas, muchas, un poquito menos, no tengo ese dato. Ok. Pero ese dato de todas maneras es superior a los reportes que hay de la muerte por COVID-19. En magnitud, no en proporción. Es decir, la gripa normal es mucho menos mortal que la gripa del coronavirus. No, la gripa del coronavirus no es casi mortal. De hecho, tiene una tasa de mortalidad más alta. Es una gripa más grave.
no es una gripa cualquiera, es una gripa más grave. Esa discusión es la que no tenemos tan clara. Yo insisto en pensar que es una gripa no tan grave. De hecho, no afecta a un grupo, es decir, la mortalidad se está viendo en personas mayores con problemas previos. Es decir, no se muere uno de gripa, las personas no se están muriendo por el COVID, se están muriendo personas que son mayores y tienen problemas. Esta mañana estaba oyendo que no hay reportes, casi ninguno, de persona que no tenga una enfermedad de base que se haya muerto por el y entonces, COVID-19. Déjeme le pregunto un poquito más, que es de lo que más le disputan a usted, por ahí he visto en el Twitter, sí, a mí me tienen. redes. Pero bueno, está teniendo una nueva inmunidad después de toda esta discusión. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55 minutos de la noche. Usted tiene una congestión nasal que es un poco preocupante. Es que con el frío que hizo en Bogotá, además yo soy una persona muy alérgica en general. Yo toda la vida he sufrido de condiciones asociadas a la hiperactividad de unos animalitos que me acompañan toda la vida que se llaman los eosinófilos, y sufro de rinitis, esofagitis. No son unos animalitos, son unas celulitas. Claro, no, pero para hacerlo más amigable al televidente. Sí, no, súper amigable. Entonces, con este día que hizo hoy en Bogotá, que fue absolutamente espantoso, un aguacero increíble, granizo, en fin, naturalmente esas condiciones se alborotan un poco. O sea, no debemos tener miedo. Y usted me hacía la pregunta. A ver, primero creo que usted ha tomado una posición distinta a la de algunos de sus colegas, en decir esto no es tan grave, no lo exageren, no tengan miedo, no restrinjan sus actividades. Si no están enfermos, sigan haciendo su vida como lo venían haciendo. Una visión que va incluso en contra a los pasos que han tomado otros países, ¿cierto? A los pasos que ha tomado China, los que ha tomado Italia, después de que le explotó eso. Y entonces, ¿por qué no hay que tener miedo? Pues yo analizo el por qué tenemos miedo. Yo digo, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? Entonces yo creo que hay tres razones. La primera es porque es un virus nuevo y estamos muy acostumbrados a, bueno, no muy, pero sí las películas, el terror por la pandemia que va a matar a la humanidad siempre tiene un virus. Es nuevo. Sí, pero hay cosas, pero esa es la segunda. La cantidad de información que entra todo el día de los medios y de los no medios y de los twitters y de todas estas información, le está llegando a una cantidad exagerada en chistes que uno ya no sabe qué es chiste, qué es de verdad, qué es broma, uno ya no sabe. Entonces ya esa es la segunda. Y la tercera es el manejo de las estadísticas. Las estadísticas también nos asustan, porque si a mí me dicen el porcentaje de mortalidad es del 3%, la pregunta obvia es, ¿3 personas de 100 se mueren? Y la respuesta es no se mueren 3 de 100. 3 personas de 100 que estén en la clínica enfermas se mueren. ¿Eso qué quiere decir? Que un alto porcentaje de personas se infectan, se enferman, pero no tienen sintomatología, no llegan a la clínica y pasaron desapercibidas. Usted es de la hipótesis de que hay una cantidad de casos no confirmados en China, en todos los lugares del mundo. Estoy segurísima. Y eso, digamos... baja las estadísticas, del 3 vamos a llegar al 0,2% y eso. Es decir, que en Colombia hay más de 3 casos de coronavirus. No, yo no estoy diciendo que en este momento lo haya, aunque yo creo personalmente que ya lo debemos tener, porque hay mucha gente que tiene una sintomatología muy leve. Si tenemos el reporte de que el 80% de la gente que se infecta no tiene una sintomatología casi que ni perceptible, pues es muy posible que ya tengamos más de 3 casos. Eso no tiene nada de raro. Pero que el virus está entrando, que entró, ya entró. Entonces, vivamos un poco con él, ¿cierto? En el sentido de que, pues, si llegamos, que hagamos lo que estábamos diciendo, pues, quedémonos en la casa, todas esas cosas que ya las tenemos y saludemos como queramos saludar. Pero no cancelemos las universidades. Yo personalmente creo que nuestro ambiente no tiene unas condiciones para tener una situación tan extrema. Me están regañando mucho, me están diciendo que yo soy muy responsable. Yo solamente hablo desde la virología. Sí. Yo no estoy hablando desde la medicina y ni de la salud pública. Muy egoístamente estoy hablando desde la virología. Y en general, el comportamiento de este virus es un virus que hace estas cosas, pero que no... que lo hemos visto, lo vimos en el SARS, lo vimos en el MERS y lo hemos visto mucho más de lo que se ha publicitado. Este virus es más común de lo que uno cree. Hemos tenido pequeñas epidemias y pequeños momenticos de este virus. Este virus particularmente es brincón. Mejía, para que empecemos a cerrar, ¿usted está convencido o hay que ponerse chino? ¿Pero en qué sentido?
Es importante modificar rutinas cotidianas, es aceptable sufrir costos económicos, incluso grandes costos económicos, cancelando actividades. Bueno, pero creo que hay que hacerlo cuando haya justificación, ¿no? Es decir, parecería ser que sí hay una justificación para evitar las grandes aglomeraciones de gente, eso tiene sentido y vamos a sufrir un costo económico por eso, indudablemente. Tratemos de que ese costo económico sea concentrado en un lapso relativamente breve de tiempo, que es probablemente lo que está pasando en China, que es por así decirlo, se dieron un golpe muy duro, pero en un lapso breve y probablemente pronto empezarán su recuperación. Si mantenemos estas restricciones o mantenemos toda esta disminución de la actividad económica durante mucho tiempo, el impacto sí puede llegar a ser mucho mayor y mucho más grave. Y mucho más dañino incluso que los efectos del virus. Y pues digamos que ahí está el dilema, a mí también me cayeron muy duro por una cosa así similar a la que usted acaba de decir, que la dije en redes sociales y en mi blog hace unos días, y es que muchas de las restricciones que estamos tomando, muchas de las decisiones que se han tomado, justificadas o no, han terminado produciendo muchos de los efectos económicos en particular que la enfermedad habría producido. Es decir, la disminución de actividad económica por el hecho de que la gente no vaya a las fábricas, no vaya a las empresas, no realice reuniones de negocios, termina produciendo un impacto que pues, puede incluso en algunos casos ser mayor que el que se habría esperado. Hacia adelante, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esto? ¿Cuándo vamos a poder decir, bueno, vaya, fue lo que fue, pasó lo que pasó, empecemos a mirar qué fue lo del coronavirus, pero ya sin esta... Las propuestas en epidemiología son a 3 años, ¿no? En 3 años vamos a hacer un diagnóstico perfecto de qué pasó. Eso es lo que, es decir, nos van a decir exactamente cuál es el porcentaje de la rata de mortalidad, todos estos datos. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pues hasta ahora está empezando. Yo creo claramente que esto está empezando, vamos a tener un par de meses en donde lo vamos a tener. ¿Par meses? ¿Usted cree? Es, digamos, el periodo, pues yo estoy pensando, en China le empezó en enero y claramente le empezó a principios de enero, a finales de diciembre, y ellos ya están reportando que está empezando la cosa a bajar. Estamos en marzo, son 2 meses, y estamos en marzo en épocas de invierno. Si le ayudamos con el clima, es probable que nosotros estemos un poquito menos, pero no lo podemos decir. Eso sí, estamos expuestos a que pase lo que pase, pero estamos listos, la tenemos clara y sabemos cómo evitarlo. Con eso me voy. Muchas gracias por volver acá. A usted también, señor. Ya le traemos un pañuelo para que le pueda sonar esa gripa. Es alergia. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.